Se dispara la inflación en Cuba, hasta el 45,36% en abril. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Los niveles de ese indicador presagian un año maldito para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba. La inflación en Cuba se disparó hasta un 45,36% en abril último, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. El aumento interanual general de precios en abril de 45,36%, como ya mencioné, y el crecimiento interanual de 70,67% en el precio de los alimentos presagian un nuevo año maldito para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba. Apuntó este lunes en Twitter el economista cubano Pedro Monreal acerca de los últimos datos estadísticos difundidos por la ONEI. Monreal consideró que lo que sea que el gobierno cubano esté haciendo no ha hecho funcionar su programa de estabilización macroeconómica anunciado para el 2023, porque los datos oficiales de precios de abril confirmaron la solidez de una inflación de 2 dígitos. Asimismo, aseguró que el nivel de efecto de 67,81% en alimentos y bebidas no alcohólicas ratifica que la inflación en Cuba es alada por el precio de los alimentos, pero no se debe solamente a la baja capacidad de oferta agropecuaria, sino también a problemas de la política fiscal. Añadió que el plan del presupuesto para el 2023, mayoritariamente dependiente de tributos, apostó a un crecimiento muy alto, de 31,7% de los ingresos tributarios, ayudado por la inflación, pero con la crisis actual es problemático asumir una elevada recaudación de impuestos por utilidades. Es plausible asumir que, además de las dificultades para cumplir el plan de ingresos del presupuesto, también crecería el gasto planificado de subsidios a entidades, estimado en más de 52,000 millones de pesos, incluyendo las eventuales mayores pérdidas en empresas estatales, argumentó Monreal. Monreal consideró además que habría que esperar por más datos para confirmar, pero si el déficit presupuestario del 2023 supera la cifra planificada de algo más de 68,000 millones de pesos, reforzaría un tenaz desequilibrio fiscal, espoleando la inflación por una creciente liquidez monetaria sin respaldo. La inflación interanual en el mercado formal cubano en abril de 45,36% casi duplicó el porcentaje referido en el mismo mes del 2022, cuando se reportó tan solo un 23,69%. La agencia de noticias recordó también que Cuba importa el 80% de lo que consume y que resulta relevante la depreciación del peso cubano en la escala inflacionista, que ha llevado a que hoy se cotice $1 en el mercado informal a 193 pesos, cuando un año atrás la relación era de $1 por 113 pesos. Terrible, mis hermanos. Entre otras noticias, la millonaria donación de Sudáfrica a Cuba seguirá bloqueada, decide un tribunal de Pretoria. Sudáfrica se encuentra en una crisis de energía, de desempleo, de corrupción y de crecimiento económico, argumenta la organización que se opone al donativo. El Tribunal Superior de Pretoria decidió posponer el juicio contra el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación, DIRCO, del gobierno de Sudáfrica, después de que en 2022 la organización civil independiente AfriForum lo demandara por declarar su intención de donar al gobierno de Cuba 50 millones de rands, poco más de $2,5 millones de dólares. De acuerdo con el reporte del medio local SA People, que no ofreció detalles sobre las razones del tribunal para tomar esa decisión, la donación sigue paralizada después que la organización demandante obtuviera de la justicia local un interdicto urgente para evitar que la entidad gubernamental entregara la suma a Cuba. Posteriormente, el intento de apelación del gobierno fue desestimado. Ernest Van Zyl, oficial de la campaña de estrategia y contenido en AfriForum,
declaró tras conocer de la posición del juicio: Sudáfrica se encuentra actualmente en una crisis de energía, una crisis de desempleo, una crisis de corrupción y una crisis de crecimiento económico. No hay justificación para una donación de 50 millones de rands a Cuba. Si los camaradas del ANC, Congreso Nacional Africano, por sus siglas en inglés, están tan desesperados por donar millones a sus amigos en el gobierno cubano, pueden financiar este gasto ellos mismos, con la ayuda de los salarios excesivos de más de 2,4 millones de rands por año que ganan los ministros. Tras el bloqueo del donativo, en agosto de 2022, Naledi Pandor, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, estalló: AfriForum no puede decirnos a quién apoyar. La funcionaria de Pretoria dijo al Parlamento que la coalición de derechos civiles que llevó a los tribunales sudafricanos al donativo invocando la situación de pobreza que padecen millones de sudafricanos consiguió que un juez paralizara su entrega en marzo. Está interfiriendo con las obligaciones ejecutivas del gobierno. En respuesta a interrogantes que le realizará el Consejo Nacional de las Provincias en el Legislativo, Pandor afirmó: creemos que es derecho del gobierno hacer y ejecutar relaciones internacionales. No puede ser AfriForum el que nos diga con quién debe interactuar el gobierno sobre la base de la actividad humanitaria o cualquier otra área de actividad de relaciones internacionales. DIRCO había intentado dar por resuelto el conflicto solicitando el acceso directo a la Corte Constitucional para apelar la orden y al mismo tiempo a la Corte Suprema de Apelaciones, pero esta rechazó esa petición. Continuamos nuestra interacción con Cuba. Tenemos un caso en este momento con AfriForum que dice que no podemos proporcionar la ayuda humanitaria que Cuba había solicitado a Sudáfrica, dijo Pandor. Nos dirigimos a la Corte Constitucional con este asunto porque creemos que esto es una interferencia con las obligaciones ejecutivas que nos otorga la Constitución, afirmó. Asimismo, para subrayar la urgencia de su gobierno, aseguró que Cuba enfrenta escasez crónica de alimentos, combustible, medicinas y electricidad. Después que se hiciera público el conflicto, numerosos medios y voces de sociedad civil sudafricana cuestionaron al gobierno por regalar dinero a La Habana. El presidente Cyril Ramaphosa aseguró que el donativo sería en artículos de salud y alimentos, no de dinero, supuestamente. Pandor afirmó también que se han tomado medidas para fortalecer las relaciones con Cuba. Este es un país con el que tenemos lazos de amistad muy fuertes y sólidas. En 2012 firmamos un acuerdo de asistencia económica que desbloqueó un paquete de 350 millones de rands, señaló. Disfrutamos de un superávit comercial con Cuba hasta 2021, que se puede atribuir a ese acuerdo anterior. El acuerdo ha hecho una contribución significativa al aumento de las exportaciones sudafricanas a Cuba. A través del paquete se crearon empleos y beneficio a industrias de inversión clave, comentó. Pretoria y La Habana tienen estrechas relaciones en los ámbitos político y económico y también militar. Decenas de técnicos cubanos integran en el país africano el proyecto Tusano, por el que reparan vehículos militares, mientras que soldados y oficiales sudafricanos estudian en las academias de las distintas armas en la isla. Este acuerdo supone ingresos millonarios para las Fuerzas Armadas de Cuba. Como siempre, el régimen velando por sus propios intereses y no por los intereses del pueblo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.